Hola a todos, bienvenidos al canal. En este espacio de lecturas queremos hacerlas diarias y conforme el tiempo nos lo va permitiendo. Bienvenido nuevamente, es un placer. Saludos a América del Norte, América Central, América del Sur, a todos los países que nos ven, España y seguramente República Dominicana y pues no sé qué otros países nos verán. Si se reportan nos ayudará muchísimo para mandarles saludos y saber que estamos compartiendo con ustedes hasta su teléfono, hasta su tableta, hasta su máquina, qué sé yo, como usted lo ve. Este espacio es para hacer lecturas. Estamos cabalmente en este espacio leyendo este libro que le estoy compartiendo en la pantalla, que se llama Jesús, el profeta de Galilea. A mí me parece que Jake Schlosser es un muy buen erudito y entre otros, pues, o sea, no creemos que Jake Schlosser tiene la verdad, ni él mismo dice tenerla, pero creo que la sabiduría y el conocimiento se va formando de la variedad de criterios y por qué razón uno dice una cosa y el otro dice otra cosa y tener la madurez para poder aprender de todos. Le damos la bienvenida al Mashiach, Baruch Haba, Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach, a esta lectura. Espero que usted se lo esté disfrutando. No sé cuántos de los que van leyendo conmigo están haciendo un estudio sistemático, pero ya en esta grabación pues veo que tenemos ya algunos días de estar leyendo, ya hemos avanzado. Vamos a arrancar hoy el capítulo 3. Hemos leído el marco histórico y geográfico, ese fue el capítulo 1. Luego leímos el capítulo 2 y vamos leyendo completo el libro. Imagínense qué atrevidos somos. Las fuentes, hablamos un poquito de las fuentes y ahora vamos a hablar de los criterios. Ese es los dos capítulos leídos y el tercero que estamos arrancando. El autor lo pone todo como dentro de un grupo que se llama un panorama o panoramas. Luego el siguiente apartado después de este capítulo se llama la actividad pública de Jesús, que tiene 5 capítulos. Juan el Bautista y Jesús, qué interesante. Estamos en el documento Q, estamos estudiando a Yohanan el Inmersor y a Yeshua. El capítulo 2 de ese grupo es Jesús y su grupo. Luego el capítulo 3, el Malhut de Dios, el reinado de Dios. Luego los signos del Malhut, los signos del reino. Y luego el 5, Jesús y la expresión de su pueblo. Esto va a estar interesantísimo. Así que espero que nos acompañe y que vaya haciendo sus estudios sistemáticos, vaya tomando notas, vaya aportando, siga usted buscando por su cuenta. Estas son herramientas valiosas para el estudio de Yeshua y su judaísmo. Así que arrancamos. Los criterios, capítulo 3, dice, se ha discutido mucho para saber a quién corresponde cargar con la prueba. Los especialistas que acentuaban la libertad creadora de la comunidad post-pascual, ¿sí? Vamos a poner un poquito de luz aquí, perdón, pero ahí estamos. Se inclinaban a pensar que había que proporcionar argumentos para probar la historicidad de una frase o de un hecho. Los que consideraban segura la continuidad de la tradición evangélica exigían, por el contrario, que se estableciese la no historicidad. No voy a meterme en este debate estéril pensando que tiene obligación de aducir sus argumentos aquel que en una discusión basada en un texto concreto defiende tal o cual posición. Los criterios que han ido elaborando paulatinamente los especialistas no son recetas infalibles. Los diversos argumentos que intervienen en el debate científico, en este capítulo presentaré los principales ilustrándolos con algunos ejemplos. Bueno, 1. Originalidad radical. Es decir, los criterios, ¿verdad? Ese es uno. Llamado también criterio de semejanza. El criterio de la originalidad radical es muy simple en su principio. Procede de Jesús todo aquello que no se deja verificar como viniendo de otra parte. ¿verdad? El de otra parte aquí mencionado se refiere esencialmente al judaísmo del siglo I, que constituye el ambiente vital de Jesús y que le proporcionó sus raíces espirituales. Y también se refiere
esa otra parte, al cristianismo de los comienzos que alude a su posteridad, ¿verdad? Por tanto, puede precisarse así este criterio. Viene de Jesús todo lo que ya no es judío y todavía no es cristiano. Esto lo dijo Schaeffer. Sin embargo, inmediatamente surgen las dificultades concretas. En efecto, este criterio supone la realización de 3 hipótesis. Un buen conocimiento del mundo judío de la época de Jesús, un buen conocimiento de la iglesia primitiva y una falta de creatividad por parte de los discípulos. Y es exactamente a lo cual yo me he dedicado los últimos 30 años. Estudiar los judaísmos, ya sea en el tiempo de Yeshua o actuales, para tener una secuencia, estudiar la comunidad primitiva, ¿verdad? Para poder tener objetividad al momento de poder decir si eso, de dónde vino el pensamiento. Así que en primera instancia, la afirmación que hizo Schaeffer a mí no me parece del todo, pues yo no estaría de acuerdo. Pensar que, por ejemplo, decir que ese que procede de otra parte es porque se refiere al judaísmo del siglo I, ¿sí? Y por lo tanto, todo lo que viene de Jesús ya no es judío. Eso a mí me parece una apreciación que está fuera de un contexto de Yeshua el judío. Más bien, creo que Schaeffer, como lo está citando Schlosser acá, tiene en mente que, como dice él, también todo lo que no se ha convertido en cristianismo, porque todavía no se ha desarrollado la teología, no ha dado tiempo, ¿verdad? Sin embargo, estoy en total desacuerdo que Yeshua no mantuviera el judaísmo puro. Entonces, ¿qué enseñó Yeshua? Según Schaeffer, yo preguntaría, entonces, ¿qué enseñó Yeshua? O sea, se inventó una nueva Torah. Entonces, Mateo 5:17 tendría que decir, yo no he venido a abrogar la Torah, sino he venido a reescribirla y a cambiarla según yo. Pero eso, dice, él dijo que había venido a explicarla, ¿verdad? Entonces, él, digamos, sería contraproducente decir que Yeshua no vivió conforme a la Torah. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tiene sentido. No tiene sentido. Y vivir conforme a la Torah, entonces era vivir en un judaísmo. ¿Cuál es ese judaísmo? Según yo, según lo que yo entiendo, en mi búsqueda es un judaísmo verdadero. Él enseña el verdadero judaísmo. A eso voy con el judaísmo de Jesús. Definitivamente que no estoy de acuerdo con la afirmación de Schaeffer. Pues. O sea, ¿cómo es posible que a Yeshua se le quiera desligar del judaísmo? Y entonces, si se le diga el judaísmo, entonces sí son palabras verdaderas de él. Estoy en desacuerdo. Estas 3 hipótesis no pueden considerarse como realizadas, de lo que se deduce que este criterio tiene que utilizarse con mucha prudencia, pero por supuesto. De hecho, no estoy de acuerdo. Nuestro conocimiento del judaísmo palestino del siglo I sigue siendo efectivamente limitado a pesar de la enorme riqueza de las aportaciones recientes, por ejemplo, los textos de Qumran, por las que hemos aprendido al menos una cosa, la gran diversidad de este judaísmo. Yo diría, yo no le llamo judaísmo, ya le llamo judaísmos, ¿sí? Del mismo modo, y también no estoy de acuerdo en este punto, porque si tú realmente tienes deseos de aprender, vas a encontrar las fuentes y vas a encontrar los judaísmos necesarios para entender los judaísmos del siglo I. Tampoco estoy de acuerdo que estamos realmente limitados. Creo que sí hay mucho material y que podemos, solo los rollos del Mar Muerto, otros libros de las escrituras que normalmente no están en las Biblias, como por ejemplo el libro de Enoch, tienes algunos apócrifos que le llaman la iglesia, tienes el libro de los jubileos, o sea, tienes realmente bastante material para entender el libro de sabiduría, el libro de eclesiástico, o sea, hay mucho material. Yo no estoy de acuerdo con esto que están diciendo aquí. Del mismo modo, nuestro conocimiento del cristianismo primitivo es parcial. ¿Qué sabemos realmente del cristianismo galileo o de los comienzos del cristianismo en Egipto, por ejemplo?
En otros sectores no falta la documentación, pero a veces es difícil de explotar. En efecto, si recurrimos espontáneamente a la literatura epistolar del Nuevo Testamento y a los hechos de los apóstoles para documentarnos sobre el cristianismo primitivo, nos sentimos vamos a ver, menos a gusto con los evangelios y con la tradición que les precede. Sin embargo, a la luz de lo que hemos visto en el capítulo anterior, los evangelios, las colecciones preevangélicas deben considerarse también como fuentes que nos informan sobre las comunidades después de Pascua, pero nos entregan sus informaciones solo de modo indirecto. Por estas diversas razones, su originalidad no es tan fácil de establecer, ¿verdad? Este principio dominante en la investigación durante la última generación fue criticado desde el comienzo y la crítica se ha intensificado en el periodo reciente. Tal principio se viene abajo en el sentido de que una aplicación estricta del mismo abocaría al absurdo. Por necesidad de método conduciría a pensar que Jesús no tiene raíces y que su ministerio careció de consecuencias. Se le arrancaría del judaísmo que influyó en él y de la iglesia en el que él influyó. Es que no es que se le arrancaría del judaísmo, es que Yeshua es judío. Y ese es cabal. Desen en cuenta, por favor, desen en cuenta ustedes cómo el erudito, hablando desde una religión, yo no lo critico que hable de una religión, porque si esa es la religión que él quiere sostener, ese es muy problema de él. Pero no estoy de acuerdo que se quiera establecer premisas y principios de Yeshua desde la perspectiva religiosa que según él es la correcta. No estoy de acuerdo, porque Yeshua fue judío. Es decir, ¿cómo vas a separar o cómo separas tú el judaísmo de Yeshua? No puedes. No puedes. Pero sí puedes muy claramente separar a Yeshua de la iglesia, porque no tiene absolutamente nada que ver Yeshua con la iglesia, con lo que la iglesia después le llamó la iglesia, ¿verdad? Todo ya conoce usted. Eso sí puedes hacerlo. Pero el judaísmo no, él es judío, él creció conforme a la Torah. Y es que aquí es donde yo digo, ¿qué tanto daño le hace la religión? ¿Qué tanto daño le hace la religión al estudio de Yeshua? O sea, son eruditos y por supuesto mi reconocimiento total a profesionales también preparados, que son políglotas, conocen N cantidad de idiomas, filólogos graduados de universidades importantes de Europa. Pero ¿cómo es posible que digan esto? ¿Cómo es posible que digan eso? ¿Ah? Si solo lees, digamos, y te vas a un texto, si ese texto es cierto de Lucas capítulo 1, donde aparece Yeshua en el templo a los 12 años hablando con sabios sobre la Torá, si eso es históricamente cierto, ¿qué está hablando él? Si Yeshua desde siempre fue judío, aprendiendo Torá y enseñando Torá, ¿qué está hablando? ¿Qué están hablando aquí? ¿Cómo separarlo del judaísmo? No se puede, él es judío. Fue judío, murió judío, volvió a la vida judío, se fue en Shabbat, regresará en Shabbat, siendo judío. No sé cómo la gente pretende separar a Yeshua del judaísmo. ¿Cómo? Por todo ello, el principio o criterio al que nos estamos refiriendo no puede hacer más que cubrir un mínimo de datos y tiene que ser aplicado imperativamente junto con otros criterios. También se ha señalado que corría el riesgo de verse soslayado por la convicción de que Jesús es único e incomparable, una convicción de orden teológico que no debe trasplantarse sin más al terreno de la historia.
ya que la apologética y la historia no hacen forzosamente tan buenas amigas. Por último, se le reprocha a este criterio el que favorece un retrato antijudaico de Jesús. Ahí está. O sea, como que comienza a tener un poco de sentido, ¿no? Ahí está. Se le reprocha a este criterio el que favorece un retrato antijudaico de Jesús. Yo tengo que terminar la lectura anticipadamente y continuar posteriormente con la lectura. Así que un abrazo. Yeshua nos siga acompañando y entendamos mejor su mensaje. Hasta pronto.